Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar a nuestros primeros invitados, el ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos. A propósito, leíamos este proceso que lleva a cabo un examen especial del uso del suelo de Quito y que la Contraloría General del Estado está haciendo este examen especial. Sin embargo, decíamos que hay la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y esto le correspondería a un pronunciamiento del Superintendente de Ordenamiento Territorial que ya hubo, de acuerdo con los datos, ya hubo el 22 de marzo del 2022. Ingeniero Henry Yandún, muy buen día. ¿Qué está pasando? Cuéntenos respecto de este examen especial del uso del suelo de Quito y cómo afecta esto al desarrollo del uso del suelo. Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días al arquitecto Han del Guayasamín y a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Efectivamente, hay este estudio de la Contraloría que a nosotros nos preocupa mucho, porque imagínese, Miguel, que se hace estudios sobre proyectos que se han demorado en aprobar 8, 9 y 10 años, que se han aprobado en el transcurso de 2 alcaldías, 2 grupos de consejos, inclusive 3 alcaldías. Y luego que se aprueban estos proyectos bajo normativas que tienen que ver con la legislación del municipio, la Contraloría está cuestionando este tipo de iniciativas, lo cual a nosotros en Quito nos pone en una incertidumbre total, porque imagínense que usted y yo hagamos un proyecto ahorita, invirtamos mucho dinero, va a ser un proyecto que la ciudadanía necesita, y después que nos aprueban, después de 8 o 9 años, alguien venga 2 años después de que se ha aprobado, y diga, ¿sabe qué? Yo creo que legislativamente lo que ustedes han aprobado no vale y esto está cuestionado. Nosotros estamos muy preocupados porque justo para evitar estar en estos conflictos con contralorías y cosas, no hacemos obra pública, hacemos obra privada y ahora estamos en una incertidumbre porque nos están cuestionando, siendo nosotros que hacemos negocios entre privados, y lo que hacemos es cumplir con la normativa municipal vigente, eso es todo. Pero ahora está cuestionada la manera que se hizo la normativa y la normativa municipal, que ese no es el alcance de la Contraloría. Yo creo que ellos excedieron sus atribuciones, yo creo que ellos han hecho un mal trabajo y se han preocupado de cosas que no son relevantes para el país, como otras cosas donde hay grandes desfalcos, millonarios, perjuicios para el Estado. ¿Qué ha hecho la Contraloría sobre este tema, ingeniero Yandún? Básicamente ellos cuestionan cómo está hecha la normativa y cómo se ha aplicado la normativa a proyectos que ya están en curso. Algunos proyectos, imagínense que ya están hechos y que ahora la Contraloría dice, vea, yo creo que esta concesión, este tipo de pagos no debió haberse hecho así, esta normativa no debió haberse hecho así y ahora están cuestionados y obviamente nosotros estamos con riesgo de que tengamos que hacer pagos extras de obras que inclusive ya fueron vendidas. Entonces yo creo que eso está mal porque al símil de una asamblea donde hace leyes, hay el Consejo Municipal donde hace leyes, que se llaman ordenanzas, y esas ordenanzas no pueden ser cuestionadas. Y lo más grave, Miguel, es que se está hablando del monto que pagamos por el uso de derechos, que se llama concesión onerosa de derechos. En Quito se paga 4 y 6 veces más en estas concesiones onerosas de derechos que otras ciudades como Guayaquil. Es decir, aquí es costosísimo esta concesión onerosa de derechos y a pesar de eso estamos siendo cuestionados como que si fuéramos delincuentes los constructores, cuando nosotros lo que hacemos es hacer proyectos, hacer país, generar riqueza, generar empleo y ahora estamos cuestionados como que si fuéramos desfalcadores del Estado en proyectos que no fueron hechos entre gallos y medianoche, sino que fueron proyectos aprobados por varios consejos, por varias secretarías, es decir, se pasa filtros pero exagerados. Usted puede imaginarse que 9 años para aprobar un proyecto y que luego de 9 años venga unos señores y digan, no, eso está cuestionado. Entonces, realmente en Quito hay una decepción de hacer nuevos proyectos y es por eso que usted habrá escuchado que hay importantes constructores de Quito que se están trasladando a trabajar a Manta, a ciudades como Guayaquil, porque están hartos de esta inseguridad jurídica que tenemos en la ciudad de Quito. Se ha hablado de que no tendría competencias la Contraloría. ¿Esto le corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial?
Claro, porque aquí hay la Lotus y eso es lo que ellos deben supervisar. Pero sobre todo, estas son temas que legislan. Imagínense, Miguelito, que el gobierno decrete que a usted y a mí la asamblea cambie las leyes de los impuestos, diga, en lugar de pagar 30, usted tiene que pagar 20. Esa es una ley. ¿Y cuál es nuestra obligación? Cumplir con la ley. O si bajó a 20 o subió a 30, tenemos que cumplir la ley. Pero nosotros no nos pueden cuestionar o a la asamblea no le pueden cuestionar de que hicieron mal subiendo, bajando los impuestos. Esa es una atribución de la asamblea, no de la Contraloría. Y si a nosotros pasamos por 9 años de filtros que hemos pagado los 20 de impuestos, ¿cómo es que nos vienen 2 años después a decir, saben qué, aquí hay irregularidades? Cuando hemos pasado por un montón de filtros y hemos cumplido lo que las autoridades nos han obligado a cumplir. Entonces, puede haber problemas del sector público, la Contraloría tiene que meterse en temas del sector público. Nosotros estamos haciendo negocios de privados a privados y sobre todo que nos ponen en una incertidumbre porque cualquier persona que quiere hacer un proyecto en Quito dice, ¿cómo voy a hacer un proyecto si uso una reglamentación que está vigente, una ordenanza que está vigente, que yo no sé ni cómo le aprobaron? Yo hago los proyectos y después de unos años va a venir un señor y decir, no, ¿sabe qué? Usted este proyecto que le han aprobado, no debieron haberle aprobado y tiene que pagar más y está cuestionado. Entonces, eso lo que genera es una incertidumbre en Quito y los constructores positivos realmente están parando sus proyectos porque no saben a qué atenerse si después vienen con estas atribuciones que no les competen y nos vienen a cuestionar nuestro trabajo y nos ponen en tela de duda, porque eso también duele. Miguel, nosotros los constructores estamos haciendo un trabajo de privado a privado, evitando contacto con el Estado y nos tienen cuestionados, tenemos que conseguir abogados para defender proyectos que se aprobaron hace años. Entonces sí nos intranquiliza y lo que más nos preocupa es que Quito tiene el 12% de desempleo, mientras Guayaquil tiene el 3% de desempleo. Esas son las consecuencias de estas malas medidas que les importa un comino el empleo, les importa un comino el ciudadano y están buscando realmente 5 patas al gato. Ingeniero Yandún, para estar absolutamente claros, ¿acaso el Consejo Metropolitano, mediante sus ordenanzas, como usted señalaba, no es quien debe calificar los predios y no en este caso la Contraloría General del Estado? No, mira, el tema es que se aprueban ordenanzas. Con base en esas ordenanzas, nosotros aprobamos los proyectos. Con unos procesos engorrosísimos, pasando por un montón de instancias, se logran aprobar los proyectos. La Contraloría lo que está haciendo ahora dice, voy a analizar cómo se hizo esta ordenanza y voy a analizar cómo se aplicó esta ordenanza y dice, no, esto no debió haber sido así. ¿Y eso qué es lo que genera? Mire la consecuencia que está generando. Los concejales se asustan y dicen, uy, me van a glosar por aprobaciones que yo estoy haciendo. Y que los concejales aprueban estas cosas analizando las ordenanzas vigentes, analizando todas las circunstancias y aprueban los proyectos. Y todos los concejales se ponen en pánico, algunos, no todos, y dicen, nos van a glosar, entonces mejor no apruebo. Y se dan casos de proyectos que ya se han aprobado, siguiendo procesos de 9 años, y ahora los están echando abajo por el temor a que la Contraloría les glose. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los concejales de ahora en adelante no van a aprobar nada, porque el concejal va a decir, yo voy a aprobar algo dentro de mis atribuciones, dentro de mi conocimiento, dentro de lo que mis asesores me dicen, y después de 3 años va a venir una entidad a decir, no, usted hizo mal esto y está glosado. ¿Y eso qué es lo que va a afectar a la ciudad de Quito? Porque también el concejal tiene pánico, dice, yo no voy a aprobar nada porque me van a cuestionar inclusive lo que yo legislo, que eso no es atribución de la Contraloría. La Contraloría tiene que hacer su rol. Nosotros los privados hemos cumplido lo que dicen las ordenanzas, estén bien o están mal, ese ya no es nuestro problema, esas ordenanzas hizo el Consejo en procesos larguísimos, no son ordenanzas que se hicieron entre gallos y medianoche, ordenanzas que se demoran 1 año en procesar y cumplimos con eso. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que esa ordenanza ahora a cierto sector, a cierta persona no le guste y diga, yo creo que esta ordenanza no era lo más adecuado, era de que hagan otro tipo de ordenanza, pero esa no es la gestión ni del Consejo ni de la Contraloría. Nosotros estamos cumpliendo con la ley y punto. Bienvenido al arquitecto Handel Guayasamín. Arquitecto, ¿cómo considera usted este examen especial del uso del suelo de Quito, que la Contraloría está realmente, por un lado, generando inseguridad jurídica y por otro, complicación a los constructores cuando hay ordenanzas
que debieran implementarse y que con este examen especial del uso de suelo de la Contraloría, ¿acaso no está incluso irrumpiendo contra la autonomía municipal? Muy buen día, Handel. Buenos días, Miguel. Buenos días, Henry. Un gusto compartir esta entrevista aquí en Radio Democracia. De hecho, digamos, lo que tenemos es un examen que ha iniciado la Contraloría con un informe preliminar. Eso es lo que existe al momento en relación a lo que son determinaciones, digamos, adoptadas por el municipio de Quito respecto de una serie de proyectos que se están ejecutando en la ciudad. Sobre este tema, obviamente, lo que es importante, digamos, considerar es de que, por un lado, existe efectivamente un malestar ciudadano en relación, digamos, a una práctica que se ha venido desarrollando en el municipio desde hace algunas administraciones, en particular me refiero a la administración, digamos, anterior del alcalde Rodas y a la actual, sobre, digamos, una legislación vigente. Efectivamente es una legislación, digamos, aprobada por las autoridades municipales que tiene, digamos, a mi juicio, una implementación de nuevos usos de suelo en la ciudad que otorgan a ciertos proyectos mayor altura de edificación sobre la base de lo que supone el cumplimiento de normas denominadas de ecoeficiencia. Y sobre esa base se ha hecho, digamos, la otorgación de permisos en a veces a más del 100% de lo que supone las densidades y alturas de edificación en muchas zonas de la ciudad, lo cual ha generado, digamos, efectivamente reacciones en el entorno inmediato, no solamente a nivel, digamos, de los, llamemos, edificios colindantes, sino también de la ciudadanía que ve con asombro cómo en áreas en donde existían edificaciones de 12 pisos, ahora tenemos 36, ¿no? Ese es el tema, digamos, que ha generado la mayor sensibilidad sobre sobre este tipo de actuación municipal. Entonces creo que este es un tema que efectivamente compete debatir no solamente al interior, digamos, del Consejo Municipal, sino también de los organismos que tenemos facultades, inclusive otorgadas legalmente por el propio municipio respecto de la certificación técnica de estos proyectos. Se ha hecho un examen especial de una serie de casos, de los cuales, digamos, se hace una especificidad de anotaciones sobre algunos de ellos en un informe preliminar, reitero, y creo que si bien este examen es un examen que me parece importante que se realice, sin embargo, en él creo que se cometen algunos errores. Si no es un examen que en definitiva se haya realizado con la responsabilidad y el profesionalismo que esto requiere. Se hacen una serie de argumentos ahí que señalan, digamos, falencias en los procedimientos de aprobación y que creo que en cada caso los involucrados en este examen, me refiero a las inmobiliarias que son las responsables de estos procesos y de estos proyectos, tienen que ejercer su legítimo derecho a la defensa, porque me parece que hay una serie de aseveraciones que no son claras, que no son justas, inclusive en otros casos, y que obviamente estamos nosotros, porque muchos de ellos, digamos, tuvieron una aprobación en lo que es la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, ¿no es cierto?, que es la que otorgó, digamos, este tipo de aprobaciones en primera instancia, y luego hay certificaciones que ya han pasado a un proceso de certificación técnica por parte de lo que se denominan las entidades colaboradoras, una de las cuales es una empresa que efectivamente funciona, digamos, hay dos empresas en la ciudad de Quito, la una que se llama Desintexa
y la otra que la mantiene el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Esa es la situación. Obviamente son problemas que al momento la ciudad enfrenta y que tienen que ver, a mi juicio, no solamente con, digamos, una facultad, una atribución que tiene la municipalidad de generar la normativa, y ahí es el Consejo Municipal el que es responsable de la aprobación de estas normativas, y por otro lado están los procesos ya de, digamos, de certificación técnica, de implementación de lo que la normativa establece. Claro, una de las preocupaciones prácticas, y lo decía el ingeniero Yandún, que si los constructores o una persona particular recibió la aprobación de sus documentos en el municipio para el trámite conforme a la ley y a las ordenanzas, sin embargo, esto puede ser afectado por este examen especial del uso de suelo en la capital que realiza la Contraloría, arquitecto Guayasamín. A mí me parece que sin duda, si es que en este examen se determinan efectivamente, digamos, incumplimientos de la ley vigente, es decir, eso da derecho a quienes estén impulsando este examen especial a que se hagan, digamos, las sanciones o los correctivos del caso. Creo, como reitero, los responsables de estas edificaciones tienen el derecho a la legítima defensa y tienen que argumentar que efectivamente sus procesos y sus aprobaciones se enmarcan dentro de la ley, porque son, como decía el ingeniero Yandún, procesos muy largos, muy engorrosos, y este es un tema que obviamente todo el sector inmobiliario y toda la ciudad lo padece. Yo utilizo la palabra padece porque efectivamente esto es un calvario, el iniciar un proceso de una construcción de una casa o de un edificio o de un, digamos, un proyecto, un emprendimiento inmobiliario. Esto es un tema de fondo que ha hecho que en la ciudad más de casi el 65% de las edificaciones se hagan de manera informal y por otro lado ese 35% que se hace en la formalidad de incumplimientos de la ley se ve efectivamente atormentado por este tipo de procesos y de procedimientos y de trabas. A veces son procesos que tardan años en resolverse y que ya cuando están resueltos, aprobados, aparecen este tipo de situaciones que, como digo, tienen que ver con el malestar ciudadano respecto de una política municipal, que sí corresponde esto a un análisis, yo diría, de otra naturaleza por parte de las autoridades y del Consejo Municipal, que tiene que ver con una especie de lo que yo llamo urbanismo a la carta. Es decir, los sectores de mayor poder económico tienen la capacidad de gestionar y resolver en el municipio de Quito el cambio de una normativa para que les beneficie. Eso es en definitiva un tema que es políticamente incorrecto y que realmente pasa inclusive por el manejo de información privilegiada, ¿no es cierto?, que pasa desde las instancias municipales a los sectores inmobiliarios para su beneficio. Ingeniero Henry Yandún, se podría hablar incluso cuando revisábamos las documentaciones para esta entrevista, pudiera haber un conflicto de intereses cuando el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado es prácticamente igual a las opiniones de los denunciantes. Incluso se ha denunciado una presunta relación de la auditora de la Contraloría en una unión de hecho con una persona del grupo opositor. ¿Es verdad esto? Bueno, eso ya atañe a la parte legal. Yo la verdad no puedo afirmar eso, pero eso es lo que efectivamente se comenta. Lo que sí es real es de que este estudio de la Contraloría tiene fallas técnicas fundamentales y claro, nosotros nos preocupa porque esto fue hecho por, no sabemos por quién, si fueron hechos por los señores de la Contraloría. Estas personas no son expertas en la normativa municipal y por eso cometen muchos errores. Por decir, hay en la normativa quiteña, digamos,
hay el tema de los proyectos especiales. El proyecto especial se llama así los PUAES, porque se hace una normativa específica para ese proyecto, porque son proyectos gigantes. Y entonces dicen, no, es que esta normativa no ha cumplido las ordenanzas normales. Es que esto es una falta de conocimiento técnico de estas personas, porque no pueden seguir las normas, entre comillas, normales, cuando este es un proyecto especial. Y yo con mi querido amigo Handel Guayasamín quiero discrepar en una cosa, porque él dice grupos de poder que pueden hacer proyectos a la carta. Bueno, son tan poderosos que se demoran 9 años en aprobar sus proyectos, que yo no creo que sea tan así. Debe haber casos, pero no podemos generalizar este tema. Los proyectos que están cuestionados son proyectos grandes. A mí me da mucha pena. En un proyecto es de unos inversionistas guayaquileños, que ellos a su vez hicieron proyectos en Guayaquil, que ya los terminaron hace años, ya los culminaron, los vendieron, y aquí ni siquiera los pueden iniciar. Entonces, aquí hay un tema de que sí mencionan que la parte del informe de la Contraloría tiene muchos vicios, eso sí me consta, tienen errores técnicos, y con base en eso nos ponen a nosotros, a los constructores, a correr. Pero la consecuencia grave es de esta, Miguel y queridos ciudadanos, es de que la Contraloría, por errores técnicos y por errores inclusive legales en su proceso, ¿qué es lo que hace? Le pone al Consejo en sustos. Y el Consejo, en lugar de ir a defender lo que aprobaron, ir a decir yo aprobé esto por tal y tal razón, se les da temor a algunos concejales, y ahora sí, lo que se aprobó en 9 años, quieren derogar en 2 días, 3 días, en una semana, porque dicen, no, esto voy a derogar, porque esto a mí me va a afectar, porque tal vez haya glosas, y tal vez me afecta mi campaña política, porque yo quiero volver a ser concejal, y no quisiera estar en estos problemas, pero me parece una irresponsabilidad. Los concejales están defendiendo su pellejo en vez de ir a defender valientemente ante la Contraloría por qué aprobaron esas normativas. Y ellos tendrán que decir, aprobamos con estos argumentos, y no ahorita echar atrás a los proyectos, afectando realmente a inversiones importantes, inversiones honestas, que la verdad es que un constructor en Quito ya no sabe a qué atenerse. Claro, ¿y cómo corregir? Va a empezar un proyecto. ¿Cómo corregir esto, ingeniero Yandún? Bueno, yo creo que el municipio tiene que, porque la Contraloría va contra el municipio, no contra nosotros. En realidad, el municipio tiene que ir a defender el por qué aprobó las ordenanzas que aprobaron. Y obviamente, si hubo una ilegalidad, ya que les juzguen, digamos, pero el municipio, en lugar de salir corriendo, tiene que ir a enfrentar, tiene que ir a defender y decir, este estudio preliminar está equivocado, tiene estos errores legales, tiene estos errores técnicos. Pero lo que no puede hacer el municipio es decir, uy, me salgo corriendo, voy a eliminar los proyectos que se demoraron 9 años en aprobar, y con eso me libro del problema. Ese es el tema. Pero la consecuencia, quisiera que por favor, ojalá me logre hacer entender, es que en Quito, anoche yo he hablado previo a esta entrevista, ¿qué opinan del tema? Dice, oye, nosotros no podemos iniciar proyectos porque nos da temor de que aprobamos un proyecto siguiendo la normativa vigente y después estamos empapelados en la Contraloría, porque a nadie, Miguel, le gusta esto de estar defendiéndose, estar poniendo abogados. Nosotros no somos abogados, nosotros somos constructores, arquitectos, ingenieros, que queremos construir basado en unas reglas. Y son cientos de proyectos que hacen usando estas reglas, y no puede ser que por un proyecto se generalice a todo el mundo de que han hecho alguna ilegalidad. Efectivamente. Arquitecto Handel Guayasamín, ¿cómo corregir esto? Bueno, de hecho, el municipio tiene la responsabilidad de administrar y de generar toda la base de normativa para lo que es el desarrollo urbano de la ciudad. Y sin duda, digamos, las ciudades en el mundo están permanentemente actualizándose y generando respuestas a necesidades que son variables y que son cambiantes, porque así es la sociedad y el mundo actual. Y en esa línea, digamos, nuestro municipio, yo creo que no está justamente a la vanguardia de estas situaciones. Es un municipio que se ha quedado, ¿no?, que tiene una cantidad de problemas, digamos, que son propios de su estructura caduca, de una sobrepoblación de funcionarios, de una falta de actualización, de una falta de instrumentos técnicos para lo que supone el control, el seguimiento, el monitoreo del crecimiento de la ciudad, y eso devela, digamos, de que hace aguas por todo lado. Yo creo que en la municipalidad se requieren cambios profundos.
y uno de los temas justamente es cómo generar una política de planificación, y planificar quiere decir adelantarse al proceso futuro, al desarrollo futuro. Eso es algo que el municipio hace, yo diría, casi 3 décadas que no tiene. Y esto supone que siempre se esté actuando en respuesta a los problemas ya cuando estallan, no de manera previsiva. Entonces tenemos efectivamente que ahí emprender un cambio sustantivo, porque la generación de una normativa es una normativa que tiene que, por ejemplo, velar por un desarrollo equilibrado de la ciudad, por que no existan estas diferencias que se denominan, o sea, que son a juicio de todos los habitantes de la ciudad, son diferencias odiosas entre un desarrollo privilegiado y zonas abandonadas de inequidad, hasta en lo espacial, en los accesos, en el transporte, en inversión pública que está enterrada, digamos, con más de 2.100 millones de dólares y no sirve para nada ni para nadie en este momento. Es decir, son temas de fondo que la ciudad tiene que enfrentar y que requerimos de un consejo municipal que efectivamente trabaje en la legislación, en la producción de una normativa que beneficie y regule al conjunto de los habitantes de Quito y no que obedezca a intereses particulares, políticos o de grupos de poder. Es decir, yo creo que ahí hay unos temas de fondo que deben ser revisados. No puede ser que el desarrollo urbano de la ciudad, nosotros tenemos en este momento un desarrollo potentísimo en los valles de Cumbayá y de Tumbaco. Y todo ese desarrollo se está realizando sobre la base de los chaquiñanes de los predios y de las haciendas preexistentes, y no de una visión que debió darse desde, como digo, desde hace 30 años atrás, previendo las grandes líneas, digamos, de conexión, que son las arterias que articulan todo ese territorio, la generación de espacios de reserva para los espacios públicos, los equipamientos, y no, obviamente, una adaptación, digamos, a una serie de condicionamientos que hacen que esos territorios sean los que mayor ilegalidad concentran en este momento, porque si usted ve el número de unidades que se ejecutan y se construyen en estas áreas, el porcentaje de legalidad en esos territorios es mínimo. Y aquellos que hacemos legalmente las cosas, estamos enfrentados a 10.000 trabas que, obviamente, si usted tiene en su informe de regulación metropolitana unas observaciones como problemas con un borde de quebrada, una afectación vial, lo que supone una diferencia diaria en su terreno, puede pasarse meses o años, ¿no es cierto?, resolviendo esto, y esto obviamente es una gravísima afectación para el sector inmobiliario. En eso coincido plenamente con lo que ha dicho acá el ingeniero Yandún. Sin embargo, creo que la planificación no puede ser una planificación que se genere a dedo, que se genere para beneficiar cierto tipo de intereses y no a la colectividad en su conjunto. Creo que ahí, obviamente, en los procesos que ahora son parte de este examen especial de Contraloría, yo creo que cada uno tiene la responsabilidad de poder aclarar en el legítimo derecho que le corresponde que ha actuado en buena ley, y que obviamente si es que hay una formulación de una legislación equívoca, esa sí es responsabilidad del municipio y del Consejo Municipal, y entonces ese es otro territorio de actuación, porque yo creo que quienes han actuado en cumplimiento de la normativa tienen todos los elementos, los instrumentos de defensa legítima, porque han cumplido con todos los pasos necesarios. Bien, quiero agradecer el aporte a este análisis al ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos y al arquitecto Handel Guayasamín, tema vinculado con el uso de suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, muy amable su participación. Gracias. Buenos días. Muy buen día. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pequeña pausa publicitaria, buscando la verdad, y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con la directora general del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Temas de interés, las buenas cifras que ofrece el SRI. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira.